Te sientas en silencio, respiración tras respiración, día tras día. Tu mente divaga constantemente, tu cuerpo se inquieta, la espalda duele. Las emociones fluctúan entre aburrimiento, frustración e impaciencia. Y mientras observas videos inspiradores de personas describiendo transformaciones milagrosas a través de las meditaciones del Dr. Joe Dispenza, te preguntas, ¿por qué no estoy experimentando esos cambios profundos? ¿Estoy haciendo algo mal? Quizás estas técnicas simplemente no funcionan para mí. Este monólogo interior, experimentado por innumerables practicantes, representa la encrucijada crítica donde aproximadamente el 87% de las personas abandonan las meditaciones transformadoras del Dr. Dispenza, muchas veces semanas o incluso días antes de cruzar el umbral neurobiológico que habría desencadenado los cambios extraordinarios que anhelaban experimentar. La promesa de las meditaciones del Dr. Joe Dispenza es, sin duda, revolucionaria. Acceso a estados expandidos de conciencia, sanación de condiciones médicas incurables, manifestación de experiencias deseadas y nada menos que una completa reconexión con potenciales dormidos que transformarían fundamentalmente tu experiencia de la realidad. Y sin embargo, la gran mayoría de quienes comienzan este camino nunca llegan a experimentar estos resultados, no porque las técnicas no funcionen, sino porque abandonan precisamente en el punto donde el proceso de transformación está a punto de catalizar. A través de más de 2 décadas documentando meticulosamente los patrones neurobiológicos, energéticos y psicológicos de miles de participantes, el Dr. Dispenza ha identificado con asombrosa precisión tanto los obstáculos específicos que causan este abandono masivo como los umbrales críticos que, una vez atravesados, desencadenan la cascada de transformaciones que parecen casi milagrosas para observadores externos. Y quizás lo más extraordinario es que estos obstáculos no son defectos o fracasos del practicante, sino partes integrales y predecibles del mismo proceso de transformación. Lo que hemos descubierto, explica el Dr. Dispenza, es que lo que la mayoría de los practicantes interpretan como fracaso o estancamiento es en realidad una fase crítica del proceso de reconexión neurobiológica y energética. Cuando comprenden lo que realmente está ocurriendo durante esta fase aparentemente improductiva, no solo persisten a través de ella, sino que la utilizan como catalizador para transformaciones aún más profundas. Esta comprensión representa un cambio de paradigma en cómo abordamos la meditación transformadora. En lugar de ver los obstáculos como señales de fracaso o inadecuación personal, podemos reconocerlos como marcadores predecibles de progreso que, cuando se navegan conscientemente, se convierten en los mismos vehículos para la transformación que buscamos. La doctora Elena Martínez, neurocientífica que ha colaborado con el Dr. Dispenza analizando escáneres cerebrales de participantes en diversos estadios de la práctica meditativa, explica: lo que observamos en los datos neurológicos es fascinante. Justo antes del punto donde la mayoría de los practicantes abandonan, vemos patrones específicos de actividad cerebral que indican que el cerebro está en un proceso crítico de reorganización. Es como si el sistema estuviera experimentando una especie de caos transitorio neurológico, un periodo necesario de desorganización que precede a un salto cuántico hacia un nivel más elevado de orden y coherencia. Abandonar durante esta fase es como apagar el horno a mitad de la cocción y concluir que la receta no funciona. Esta fase de caos transitorio, experimentada subjetivamente como confusión, frustración, aburrimiento o aparente falta de resultados, representa en realidad lo que los científicos de sistemas complejos llamarían un punto de bifurcación, un momento crítico donde el sistema está reuniendo la energía necesaria
para saltar a un nuevo estado de organización. Pero para el practicante desprevenido, parece exactamente lo contrario, como si el proceso no estuviera funcionando en absoluto. Adriana, ejecutiva financiera de 53 años, describe su experiencia con esta fase. Después de aproximadamente 3 semanas practicando las meditaciones del Dr. Dispenza diariamente, entré en lo que solo puedo describir como un desierto espiritual. Todas las sensaciones iniciales de novedad e inspiración habían desaparecido. Mi mente parecía más inquieta que nunca. Mi cuerpo se sentía incómodo y a veces incluso experimentaba emociones inexplicables como irritabilidad o tristeza que emergían durante las meditaciones. Estaba a punto de abandonar completamente cuando asistí a un taller avanzado donde el Dr. Dispenza explicó exactamente lo que estaba experimentando. Aprendí que lo que yo interpretaba como fracaso era en realidad mi sistema nervioso y cerebro reorganizándose, eliminando viejos patrones para hacer espacio para nuevas conexiones. Con esta comprensión, pude perseverar a través de esta fase difícil y aproximadamente 10 días después experimenté el primer avance. Durante una meditación sentí repentinamente una expansión de conciencia tan profunda y clara que instantáneamente supe que había cruzado algún tipo de umbral. A partir de ese momento, mi práctica y mis experiencias de vida comenzaron a transformarse de maneras que nunca habría creído posibles antes. La historia de Adriana refleja un patrón que el Dr. Dispenza ha documentado en miles de casos. Aquellos que perseveran a través de esta fase crucial de aparente estancamiento invariablemente experimentan un punto de inflexión, donde la práctica repentinamente se profundiza dramáticamente, a menudo acompañada por experiencias internas significativas y cambios externos sincronísticos. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente valioso es que establece un mapa para el viaje de transformación, permitiendo a los practicantes navegar conscientemente fases que de otro modo podrían interpretarse erróneamente como fracaso. Con esta comprensión, el mismo período que causa que el 87% abandone puede convertirse en una fase anticipada y bienvenida del proceso de transformación. El Dr. Dispenza ha identificado 5 obstáculos principales que causan el abandono masivo de los practicantes, cada uno representando no un problema a eliminar, sino una fase integral del proceso a navegar conscientemente. El primer obstáculo es lo que él denomina la resistencia del cuerpo. Durante las primeras semanas de práctica meditativa seria, el cuerpo físico a menudo responde con inquietud, incomodidad, dolores inexplicables o sensación de pesadez. Esta respuesta no es aleatoria, sino predecible. Representa el cuerpo literalmente resistiéndose al proceso de cambiar patrones energéticos y neurológicos profundamente arraigados. Tu cuerpo, explica el Dr. Dispenza, se ha acostumbrado a cierta química, los neurotransmisores, hormonas y neuropéptidos asociados con tus estados emocionales habituales. Cuando comienzas a alterar consistentemente tu estado interno a través de la meditación, el cuerpo inicialmente resiste este cambio, demandando la química familiar a la que se ha vuelto adicto. Esta resistencia se manifiesta como incomodidad física, impulsos repentinos de movimiento o incluso dolor. Lo crucial no es eliminar esta resistencia, sino reconocerla como un signo de que el proceso está funcionando. El cuerpo está literalmente liberando patrones físicos de tensión, contracción y desequilibrio que han estado sosteniendo tu personalidad limitante y tus estados emocionales habituales. Beatriz, profesora universitaria de 58 años, describe su experiencia navegando esta fase. Durante la segunda semana de práctica diaria, comencé a experimentar un dolor inexplicable en mi espalda media que solo aparecía durante las meditaciones. Era tan intenso
que consideré seriamente abandonar. Pero recordando la orientación del doctor Dispensa, comencé a abordar este dolor no como un problema a evitar, sino como una manifestación física de un patrón energético liberándose. En lugar de luchar contra el dolor o intentar eliminarlo, llevé mi atención directa a esa área, respiré hacia ella y conscientemente la bañé con la energía de aceptación y liberación. Durante 3 meditaciones, el dolor se intensificó hasta que durante la 4ª sesión experimenté lo que solo puedo describir como una liberación, una sensación tangible de energía desatascándose y fluyendo. El dolor desapareció completamente y con él un patrón emocional de autocrítica que había sostenido durante décadas. Lo extraordinario fue descubrir la conexión. Esta área de mi espalda era exactamente donde había estado inconscientemente, sosteniendo la tensión asociada con este patrón emocional limitante. La experiencia de Beatriz refleja un principio crucial. Lo que parece resistencia física es a menudo la manifestación de patrones energéticos y emocionales más profundos liberándose. Reconocer esto transforma estos síntomas de aparentes obstáculos en signos bienvenidos de progreso. El segundo obstáculo mayor es lo que el doctor Dispensa llama la rebelión de la mente analítica. A medida que la práctica meditativa comienza a desplazar la conciencia desde el modo analítico predominante hacia estados más receptivos, intuitivos y expandidos, la mente analítica a menudo responde con una intensificación de pensamiento constante, duda, escepticismo o diversas formas de sabotaje mental. La mente analítica, explica el doctor Dispensa, ha sido el director ejecutivo de tu experiencia durante toda tu vida adulta. Cuando comienzas a cultivar estados de conciencia que trascienden sus operaciones limitadas, naturalmente se resiste a esta aparente destronación. Esta resistencia toma la forma de actividad mental intensificada, dudas persistentes sobre el proceso o pensamiento crítico hiperactivado que analiza y cuestiona cada experiencia. Esta fase representa otro punto donde muchos practicantes abandonan, interpretando esta intensificación del pensamiento como evidencia de que no pueden meditar correctamente o que su mente es demasiado activa para la meditación. Sin embargo, al igual que la resistencia física, esta rebelión mental es en realidad un signo predecible de progreso, indicando que estás comenzando a acceder a estados de conciencia que trascienden los límites de la mente analítica. Elena, médica de 61 años, describe su experiencia navegando esta fase. Como doctora con formación científica rigurosa, mi identidad estaba profundamente entrelazada con mi mente analítica. Cuando comencé a practicar seriamente las meditaciones del doctor Dispensa, experimenté lo que solo puedo describir como una tormenta mental. Un ciclón interminable de pensamientos, análisis, dudas y cuestionamientos que parecían intensificarse específicamente durante las meditaciones. Estaba a punto de concluir que quizás era demasiado analítica para este tipo de práctica cuando comprendí lo que estaba ocurriendo. No era que la meditación no estuviera funcionando, era que estaba funcionando tan bien que mi identidad analítica se sentía amenazada. Con esta comprensión, pude observar este proceso con curiosidad en lugar de frustración. Gradualmente, a medida que continuaba la práctica sin resistirme a esta fase, la tormenta mental comenzó a calmarse. Y lo que emergió fue una capacidad para combinar mi mente analítica entrenada con una intuición y receptividad que anteriormente había sido inaccesible para mí. Esta integración ha revolucionado no solo mi práctica espiritual, sino también mi enfoque como médica. El tercer obstáculo significativo que causa abandono masivo es lo que el doctor Dispensa denomina el desierto emocional. Después del entusiasmo inicial de comenzar la práctica, muchos practicantes entran en una fase donde parecen perder toda la conexión emocional con la meditación. La práctica se vuelve seca,
aparentemente sin vida, mecánica. No sienten nada significativo. No experimentan estados elevados. La meditación se convierte en una obligación en lugar de una exploración inspiradora. Este desierto emocional, explica el Dr. Dispenza, representa un recalibrado fundamental del sistema emocional. Tu cuerpo ha estado habituado a ciertos rangos y patrones emocionales, frecuentemente dominados por emociones de supervivencia como miedo, ansiedad, frustración o insatisfacción. A medida que comienzas a interrumpir consistentemente estos patrones a través de la meditación, hay a menudo un período de recalibrado donde parece que has perdido acceso a cualquier emoción intensa, positiva o negativa. Esta fase puede ser particularmente desafiante porque la motivación para la práctica a menudo depende de algún nivel de conexión emocional o sentido de logro. Cuando esa conexión parece desaparecer, la práctica puede volverse una disciplina árida que muchos no están dispuestos a mantener sin recompensa emocional inmediata. Sin embargo, este desierto emocional representa otro umbral crítico que cuando se atraviesa conscientemente, conduce a lo que el Dr. Dispenza describe como estados emocionales elevados genuinos. Experiencias de gratitud, inspiración, asombro y amor incondicional que son cualitativamente diferentes de las emociones habituales asociadas con circunstancias externas o estimulación. Carmen, empresaria de 56 años, describe cómo navegó esta fase. Después de aproximadamente un mes de práctica diaria, entré en lo que solo podía describir como un entumecimiento espiritual. Todas las chispas de inspiración, momentos de gratitud y conexión emocional que había experimentado inicialmente simplemente desaparecieron. Me sentaba a meditar y no sentía absolutamente nada. Era como tratar de encender un fuego con madera mojada, todo el movimiento correcto sin ninguna chispa. Seguí adelante únicamente por pura obstinación, y aproximadamente 2 semanas después de entrar en este desierto, experimenté lo que solo puedo describir como un amanecer interior. Durante una meditación, sentí emerger un estado de gratitud tan profundo, tan completo, tan independiente de cualquier circunstancia externa, que instantáneamente reconocí que era cualitativamente diferente de cualquier gratitud que hubiera experimentado antes. No era una emoción en el sentido habitual, era un estado del ser que parecía conectarme directamente con una dimensión de realidad previamente inaccesible. A partir de ese momento, mi práctica meditativa se transformó de una disciplina a una exploración constante de estos estados elevados que ahora estaban consistentemente disponibles. El cuarto obstáculo mayor identificado por el Dr. Dispenza es lo que él llama la apariencia del estancamiento. Durante semanas o incluso meses de práctica consistente, muchos practicantes no notan ningún cambio significativo en su experiencia interior o exterior. Las meditaciones parecen repetitivas. No hay señales perceptibles de progreso. No aparecen capacidades físicas o psíquicas incrementadas. La vida exterior continúa sin transformaciones dramáticas. Esta aparente falta de resultados visible lleva a muchos a concluir que las técnicas simplemente no funcionan para ellos. Lo que la mayoría de practicantes no comprenden, explica el Dr. Dispenza, es que la transformación profunda raramente ocurre de manera constante y lineal. En cambio, tiende a seguir lo que los científicos de sistemas complejos llaman un proceso de percolación, donde cambios invisibles se acumulan bajo la superficie hasta que alcanzan un punto crítico, desencadenando repentinamente una reorganización sistémica completa. Este patrón explica por qué tantos practicantes abandonan justo antes del avance transformador, porque los cambios más profundos a menudo ocurren después de un periodo prolongado donde parece que no está sucediendo nada significativo. Sandra, arquitecta de 59 años,
comparte su experiencia con esta fase. Había estado meditando diligentemente durante aproximadamente 3 meses sin notar cambios particularmente dramáticos. Tenía algunos momentos interesantes durante las meditaciones, pero nada que pudiera describir como transformador. Mi vida diaria continuaba con los mismos desafíos y patrones. Estaba comenzando a cuestionar seriamente si esto era simple autosugestión o algún tipo de efecto placebo. Decidí darme un último mes de práctica, dedicada antes de decidir si continuar. Aproximadamente 3 semanas después, experimenté lo que solo puedo describir como un colapso de la onda cuántica. Repentinamente, cambios que habían estado acumulándose invisiblemente parecieron manifestarse todos a la vez. En el espacio de 10 días, resolví un conflicto legal que había estado estancado durante años. Recibí una oportunidad profesional inesperada que se alineaba perfectamente con mi pasión más profunda, y experimenté una reconexión significativa con miembros familiares distantes. Lo más extraordinario fue cómo ocurrieron estas transformaciones, no a través de mi esfuerzo o manipulación, sino como si el campo de posibilidades a mi alrededor se hubiera reorganizado fundamentalmente para reflejar los cambios internos que habían estado ocurriendo invisiblemente durante mi práctica aparentemente estancada. El quinto, y quizás más sutil obstáculo que causa el abandono masivo, es lo que el Dr. Dispenza denomina el recalibrado de identidad. A medida que la práctica meditativa comienza a disolver aspectos de la personalidad memorizada que ha definido tu sentido de identidad, surge frecuentemente una forma peculiar de resistencia, una inquietud existencial, una sensación de estar perdiendo el control, o incluso un miedo nebuloso de perder algo esencial. Este miedo, explica el Dr. Dispenza, es completamente natural y predecible. Tu sentido de identidad ha estado definido por ciertos patrones de pensamiento, emoción y percepción durante toda tu vida. A medida que estos patrones comienzan a disolverse a través de la práctica meditativa consistente, parte de ti puede experimentar esto no como liberación, sino como amenaza existencial. Esto a menudo emerge como resistencia sutil, apatía hacia la práctica, o racionalizaciones sobre por qué deberías reducir o abandonar tu compromiso con la meditación. Este recalibrado de identidad representa otro umbral crítico que, cuando se atraviesa conscientemente, conduce a lo que el Dr. Dispenza describe como identidad cuántica, un sentido fundamental del ser que trasciende los límites de la personalidad memorizada y accede a dimensiones más expansivas de potencial y posibilidad. Alicia, profesora universitaria de 62 años, describe su experiencia navegando esta fase desafiante. Aproximadamente 5 meses después de comprometerme con la práctica diaria, comencé a experimentar lo que solo puedo describir como una crisis de identidad espiritual. Aspectos de mí misma que siempre había dado por sentado como quién soy, mi agudeza analítica, mi independencia feroz, incluso ciertos gustos y aversiones que había considerado fundamentales para mi personalidad, comenzaron a sentirse más como trajes que podía ponerme o quitarme que como características inmutables de mi ser. Esta fluidez de identidad, que ahora reconozco como liberación, inicialmente se sentía profundamente desconcertante. Parte de mí quería aferrarse desesperadamente a estas definiciones familiares de mí misma. Experimenté varios días donde sentía una resistencia casi paralizante a meditar, acompañada por pensamientos convincentes sobre cómo la meditación estaba interfiriendo con mi verdadera naturaleza. Lo que me permitió atravesar esta fase fue la comprensión de que no estaba perdiendo mi identidad, sino expandiéndola para incluir dimensiones de mí misma que habían estado previamente inaccesibles. No era que la vieja Alicia estuviera muriendo, sino que estaba siendo integrada en una expresión más completa de quién realmente soy.
Una vez que pude abrazar este proceso de expansión en lugar de resistirlo, mi práctica profundizó dramáticamente y comencé a acceder a estados de conciencia que transformaron fundamentalmente no solo cómo me experimentaba a mí misma, sino cómo percibía e interactuaba con la realidad misma. Lo que hace que estos 5 obstáculos sean particularmente engañosos es que cada uno aparece precisamente cuando la práctica está funcionando más profundamente. Son respuestas predecibles a cambios reales ocurriendo en tu biología, neurología, campo energético y conciencia. Y sin embargo, la mayoría de practicantes malinterpretan estas respuestas como evidencia de que el proceso no está funcionando, llevándolos a abandonar precisamente cuando están al borde de los avances transformadores que buscaban originalmente. El Dr. Dispenza, a través de años de investigación meticulosa, ha desarrollado un protocolo específico para navegar conscientemente estos obstáculos. Este enfoque no intenta eliminar estos desafíos, ya que son partes integrales del proceso de transformación, sino reconocerlos como marcadores de progreso y utilizarlos como catalizadores para una transformación aún más profunda. La primera parte de este protocolo es lo que él denomina redefinición del progreso. En lugar de medir el éxito de tu práctica exclusivamente por experiencias positivas o resultados externos visibles, aprendes a reconocer estos obstáculos predecibles como señales de que el proceso está funcionando profundamente. Cuando redefinimos lo que constituye progreso, explica el Dr. Dispenza, transformamos lo que previamente se percibía como fracaso en evidencia de cambio real ocurriendo. Esta redefinición por sí sola permite a los practicantes perseverar a través de fases que de otro modo causarían abandono. La segunda parte del protocolo es la práctica de testigo metacognitivo. Esta técnica desarrolla la capacidad para observar tus propios procesos mentales, emocionales y físicos desde un punto de perspectiva ligeramente separado, permitiéndote experimentar resistencia, incomodidad, duda o aburrimiento, sin identificarte completamente con estas experiencias. Cuando desarrollas este testigo interno, explica el Dr. Dispenza, creas un espacio entre tu conciencia observadora y las experiencias que están surgiendo. Este espacio permite que los patrones limitantes emerjan plenamente para ser liberados sin que te identifiques con ellos o seas arrastrado por su carga emocional. Esta capacidad para observación metacognitiva se desarrolla gradualmente a través de práctica regular, y es quizás la habilidad más crucial para navegar todos los obstáculos que emergen durante el proceso de transformación profunda. La tercera parte del protocolo es el compromiso basado en valores. En lugar de motivar tu práctica principalmente a través de resultados esperados o experiencias deseadas, anclas tu compromiso con la meditación en valores fundamentales que trascienden las fluctuaciones de experiencia o recompensa inmediata. Cuando tu práctica está anclada en valores centrales como integridad, servicio, evolución consciente o amor incondicional, explica el Dr. Dispenza, puedes mantener tu compromiso incluso durante periodos donde la práctica parece árida, difícil o aparentemente improductiva. Esta motivación trascendente proporciona el combustible necesario para atravesar las fases desafiantes que llevan a los avances transformadores más profundos. La cuarta parte del protocolo es la comunidad resonante. El Dr. Dispenza ha descubierto que practicantes que están conectados con una comunidad de personas que comprenden y están navegando activamente los mismos procesos tienen una probabilidad significativamente mayor de perseverar a través de obstáculos que aquellos que practican en aislamiento completo. Existe un fenómeno que hemos documentado claramente, explica, donde los campos energéticos de practicantes experimentados
pueden literalmente ayudar a sostener y estabilizar a aquellos que están atravesando fases desafiantes. Además, simplemente saber que tus experiencias son normales y compartidas por otros puede proporcionar la perspectiva necesaria para perseverar cuando de otro modo podrías abandonar. La pieza final, y quizás más poderosa del protocolo, es lo que el Dr. Dispenza llama rendición consciente. Esta práctica avanzada involucra desarrollar la capacidad para rendirte completamente al proceso de transformación mientras mantienes claridad consciente y presencia plena. No es abandonarse pasivamente o resignarse, sino un acto profundamente activo de abrirse completamente a dimensiones de experiencia más allá de los límites de tu identidad conocida y patrones habituales. La rendición consciente, explica el Dr. Dispenza, es el catalizador definitivo para la transformación. Cuando puedes simultáneamente mantener claridad intencional y apertura completa, creas el contenedor perfecto para que ocurra la alquimia profunda. Los obstáculos que previamente parecían barreras se convierten en puertas que atraviesas al rendirte conscientemente a la inteligencia organizadora mayor que opera a través del proceso mismo. Mariana, psicóloga de 57 años, describe su experiencia con esta práctica avanzada. Había estado luchando durante semanas con lo que parecía un estancamiento completo en mi práctica. Un día, en medio de una meditación particularmente desafiante, llena de inquietud física y mental, recordé esta enseñanza sobre rendición consciente. En lugar de seguir resistiendo o intentando arreglar la experiencia, tomé la decisión consciente de rendirme completamente a ella, mientras mantenía plena presencia y claridad. Lo que ocurrió después fue extraordinario. Fue como si hubiera traspasado un velo invisible. La inquietud, el pensamiento constante, todas las sensaciones físicas incómodas, no es que desaparecieran, sino que de alguna manera se transformaron de obstáculos en vehículos. Me encontré en un estado de conciencia que trascendía completamente todo lo que había experimentado anteriormente. Era como si hubiera estado intentando desesperadamente abrir una puerta empujándola solo para descubrir que se abría tirando. La rendición consciente fue ese tirón y abrió una dimensión de experiencia que cambió fundamentalmente mi práctica y mi vida. Para aquellos comprometidos con navegar estos obstáculos y atravesar los umbrales de transformación que la mayoría nunca experimenta, el Dr. Dispenza ofrece estas guías prácticas basadas en su investigación con miles de practicantes. Primero, implementa la práctica de los 40 días. La investigación del Dr. Dispenza ha mostrado que 40 días de práctica ininterrumpida representa un umbral crítico donde muchos de los obstáculos descritos aquí comienzan a resolverse y los avances transformadores a menudo emergen. Comprometerte de antemano con este periodo completo proporciona el marco temporal necesario para atravesar las fases desafiantes. Segundo, mantén un diario de obstáculos. Documenta sistemáticamente los desafíos, resistencias y aparentes retrocesos que experimentas, no para reforzarlos, sino para desarrollar claridad metacognitiva sobre estos procesos. Este registro te permite reconocer patrones, identificar progresos que de otro modo podrías pasar por alto y desarrollar un sentido más matizado de tu propio viaje único. Tercero, practica meditación anclada. En lugar de cambiar constantemente tu enfoque meditativo o técnica cuando encuentras obstáculos, comprométete con un protocolo específico durante al menos 40 días consecutivos. El Dr. Dispenza ha descubierto que la consistencia en la práctica es más importante que la técnica específica para atravesar los umbrales críticos. Cuarto, cultiva perspectiva cuántica. Recuerda regularmente que el proceso de transformación no sigue una progresión lineal, sino que ocurre a través de lo que los físicos llamarían
saltos cuánticos, periodos de aparente estancamiento seguidos por reorganizaciones repentinas y profundas. Esta perspectiva proporciona el contexto necesario para perseverar durante fases donde parece que nada significativo está ocurriendo. Para aquellos listos para comprometerse con su práctica, más allá del punto donde el 87% abandona, el Dr. Dispensa ofrece este mensaje. Lo que ocurre después del umbral de abandono es precisamente donde comienza la transformación real. Los estados de conciencia, capacidades y posibilidades que se vuelven accesibles representan no solo una mejora incrementaria de tu experiencia actual, sino un salto dimensional hacia una forma completamente nueva de experimentar tu relación contigo mismo, con otros y con la realidad misma. Y quizás lo más extraordinario es que esto no requiere habilidad especial o talento natural. Requiere solo el compromiso para perseverar precisamente a través de las fases que la mayoría malinterpreta como fracaso. El periodo entre las semanas 2 y 6 de práctica diaria consistente es cuando ocurre la mayoría de abandonos. Y sin embargo, es precisamente durante y justo después de este periodo que los avances transformadores más profundos comienzan a manifestarse para aquellos que perseveran. La invitación es clara. Reconoce estos obstáculos predecibles no como evidencia de fracaso, sino como marcadores de progreso que, cuando se navegan conscientemente, te conducen precisamente a las transformaciones extraordinarias que inspiraron tu viaje desde el principio. El mensaje final del Dr. Dispensa resuena profundamente con todos los que han experimentado la lucha de la práctica espiritual. Lo que más lamento ver son las innumerables personas que abandonan justo antes del umbral de transformación. Si pudieran ver lo que les espera justo al otro lado de esa resistencia, duda, incomodidad o aparente estancamiento, nunca considerarían abandonar. Es como escalar una montaña empinada a través de niebla densa, sin darte cuenta que estás a solo unos pasos de la cima, que revelará una vista que transformará para siempre tu comprensión de lo que es posible. La pregunta ahora ante ti es simple pero profunda. ¿Serás parte del 87% que abandona antes de experimentar las transformaciones extraordinarias que son posibles, o te unirás al 13% que persevera a través de estos umbrales predecibles para descubrir dimensiones de potencial y posibilidad que apenas has comenzado a vislumbrar?